Bueno, aquí vamos a empezar a enlazar el tema de este segundo corte con el tercer corte. Esta es nuestra última clase de este corte y en 8 días tenemos examen. Dice así porque me acabo de acordar que yo quedé de subirle al grupo del miércoles algo y no lo he hecho, pero bueno, ahora se lo subo. Y justamente, adelante Miguel. Uy, profe, no es como muy rápido. No, ya notarán que no, y, pero, pero fresco, no se asuste Miguel que eh, yo podría esperar para hacerlo después, eh, pero trato uno de dividirlo por temas, segundo por el mismo examen. Bueno, voy a hablarles de un, o no, ahorita al final por si se unen más les hablo del examen, pero se los voy a enviar con anticipación. Está diseñado para hacerse en una hora, hora y media sin ningún problema. Pero igual se los voy a enviar con, con tiempo, ya les digo por qué. Voy a empezar con la explicación. Mm, Segundo corte hemos estado trabajando lo que es la administración del capital de trabajo, activos corrientes, pasivos corrientes, su impacto en el flujo de caja libre y por ende en el valor de la empresa. Tercer corte vamos a estar hablando de rentabilidad. Y hoy vamos a empezar con algo que es el EBITDA, pero vamos a ver de qué manera se vincula el tema del capital de trabajo con la rentabilidad el día de hoy. Ahí cerramos, vamos con el parcial y no estoy seguro, creo que hay una semana que se supone que no tenemos clase porque es la semana de negocios, algo así, de empresa y negocio. Después verifico, pero realmente Miguel después del examen, del segundo examen, pues Miguel y todos, eh, vamos a tener dos clases que yo les esté explicando y después no es que no haya más tema, por supuesto. eh, Podríamos casi que ver corto plazo uno y corto plazo 2 otro semestre, eh, pero entonces ahí les dejo una o dos clases, depende de si está la semana esa de empresa y negocios o no, para que trabajen y por supuesto si tienen preguntas, yo colaborarles con el trabajo final. ¿Mm? Y si nos vamos a ver en fechas, o sea, hoy, ¿hoy qué? Clase, en 8 días examen, luego otras dos clases, luego otras dos ustedes trabajando, yo respondiéndoles dudas, después examen final y tal cual se acabó el semestre. Entonces tampoco es que, que quede mucho. Mm, Ahora, ¿qué es el EBITDA? Yo no sé si ya lo han trabajado en su trabajo, en otra asignatura, perdón, lo han escuchado, pero es un indicador muy fuerte al momento de evaluar la gestión de una empresa y también de tomar decisiones de inversión. Por sus siglas en inglés es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Tenemos también el EBIT, como una hermanita pues del EBITDA, que es la utilidad antes de intereses e impuestos. Si de pronto ustedes recuerdan las diapositivas de la clase pasada, cuando les mostraba la estructura del flujo de caja libre, no la que yo puse, sino la que estaba en el libro, que sea una aproximación común, partían del EBIT, que yo después cuando se los puse en español, partíamos de la utilidad operacional. Si nos vamos a revisar esa utilidad operacional, sería el mismo EBIT. ¿Cómo se calcula? Ya ahorita lo vamos a ir revisando. Realmente es muy sencillo.
El tema del cálculo del EBIT, más allá del cálculo, es la interpretación, la importancia, para qué sirve. Significa, si yo me voy al EBIT, que yo voy a calcular la utilidad, pero antes de haberle restado los impuestos y los intereses. Si yo me ubico en mi utilidad operacional, de ahí para abajo, ¿qué sigue? Restarle los intereses y restarle los impuestos. Entonces tomamos esa utilidad operacional como el EBIT. ¿Qué es el EBITDA? Siguiendo pues la misma lógica, es la utilidad antes de haberle restado intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. En mi utilidad operacional, yo ya le he restado depreciaciones y amortizaciones, no me sirve. En mi utilidad bruta, todavía no le he restado depreciaciones, amortizaciones, nada de lo que está ahí, pero me falta restarle otros gastos, nómina, administración, en fin, todos esos gastos adicionales. Entonces tampoco me sirve. Podría partir de cualquiera de esas dos, de la utilidad operacional, y como a esa utilidad yo ya le resté depreciaciones y amortizaciones, pues vuelvo y se las sumo. O puedo partir de la utilidad bruta, le resto todo lo que le tengo que restar para llegar a la utilidad operacional, excepto depreciaciones y amortizaciones. Creo que es este el que iba a mirar. Bueno, sirve, aunque va a tomarlo este. Vámonos a este Excel, que ya han trabajado ustedes. Voy a tomar voy a calcular el EBITDA. Bueno, primero, si yo quiero traer el EBIT, ¿a qué es igual? A esa utilidad operacional para todos los años. Una vez más, es mi utilidad antes de restarle gastos financieros o intereses y los impuestos. Voy a hallar el EBITDA. Voy a hallar el EBITDA, entonces dije, puedo partir de la utilidad operacional, y como a esa utilidad yo ya le resté la depreciación, se la sumo y listo, esa es mi EBITDA. En este caso, en este ejercicio, no tenemos amortizaciones. Recuerden que las amortizaciones son de activos diferidos, que se envió al gasto, se disminuyó el valor del activo diferido, no hemos incluido aquí activos diferidos. Y ya es esto el cálculo del EBITDA. Que no voy a partir de la utilidad operacional, sino de la utilidad bruta. Voy a llegar exactamente a lo mismo. Empiezo a restarle todos los gastos, excepto los de depreciación y amortización, si hubieran. Llego a lo mismo. Ojo, este Excel lo tienen ustedes, yo supongo que igual lo van trabajando. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal, Steven? Bueno, voy a guardar esto igual.
Ojo que no digo el nombre pues por respeto a esa persona. Ayer una persona eh, de la universidad que está viendo largo plazo, pues ya vio conmigo corto plazo, me pidió una ayuda. Estaban viendo un tema de vida. Mm, y el punto es que en el estado de resultados que esa persona me mostraba, tenía utilidad bruta, gastos de administración y ventas, utilidad operacional, es decir, dentro de esos gastos de administración y ventas estaba incluido el gasto de depreciación. A veces pasa que debo irme a las notas de los estados financieros para ver en detalle, ok, cuánto fue depreciación, cuánto fue amortización, todo eso. Y en resumen, yo les decía, tienen que pedirle más información a la profesora o las notas. Así como está nomás la información, no se puede. Yo no sé si ustedes están familiarizados con estados financieros reales, a veces son muy resumidos, pero por eso existen las notas, que son ampliaciones a las cuentas que uno presenta. Y bueno, no sé finalmente en qué paró la clase pues en la que estaba esa persona, pero el asunto es que no tenía claro el concepto de vida y me decía, profe, pero entonces tengo que pelearle a la profesora, y yo, pues no es pelearle, pero si es decir, le hace falta información. Yo le decía, pero tienes que entender, porque si no tienes claro el concepto, ¿cómo le vas a decir, profe, hace falta esto, hace falta esto? Ella te vuelve una pregunta y ya, y hasta ahí llegó pues la alegada. Yo lo he hecho, y bueno, y si ustedes, no sé, sienten que en algún punto en este tema, en lo que sea, no sé, estoy equivocado, no están de acuerdo, lo que sea, pues bienvenido. Yo como estudiante soy muy peleón, académicamente hablando. Y es un tema muy sencillo el cálculo, desde que esté la información. Eh, ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o está claro? Bueno. Profe, y si quisiera, no entendí muy bien el cuadro, qué pena con usted. El cuadro, Sí, como tal estaba resultados integrales. este de acá. Sí, señor. Bueno, primero, nada, esa es información ya que viene. Ahí yo no hice ningún cálculo, eso es información que nos dan. Tengo el estado de situación financiera, el estado de resultados, y aquí empiezo por una pregunta. Miguel pues los demás. Eh, ¿Tiene claro pues el comportamiento, la información que muestran, los distintos estados financieros, estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo de efectivo? ¿Por qué pregunto eso? No sé si estoy malinterpretando la pregunta, pero creo que la pregunta, más que del tema de la materia, quizás es vacíos, no sé, de pronto cuando vieron contabilidad, pero pues quiero aclarar eso. Miguel. La verdad no tengo claro unos conceptos, pero pues vamos trabajando y en el transcurso lo voy preguntando, profe. Listo. De manera resumida, porque pues si no se nos va no solo una clase, sino muchas clases más, digamos, yéndonos en detalle al estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de flujo efectivo y lo que hemos visto recientemente, flujo de caja libre. Estado de resultados que me muestra la utilidad de la empresa. De manera resumida, este es el resultado final. Ojo, sin tener en cuenta ingresos y egresos reales de efectivo. ¿A qué me refiero?
Yo pude haber tenido aquí ventas de 316 millones, independientemente de si me pagaron todo, si me quedaron debiendo, de las condiciones en que se haya dado esas ventas, igual registro el total de las ventas en el estado de resultados. Lo mismo pasa con el costo de ventas. Esto fue lo que me costó la mercancía que yo vendí. Ahí en el estado de resultados no importa si yo la pagué, la quedé debiendo, no importa. Igual registro todos los gastos que pues ya va según la clasificación, si hacen parte de la operación o no. Y va la estructura, entonces primero la utilidad bruta, operacional, antes de impuestos, utilidad neta. Dentro de todos los gastos que se relacionan, pues efectivamente está depreciación, amortización, provisión. En este caso solo tenemos depreciación, no tenemos provisión ni amortización. Estábamos hablando del EBITDA como la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Si yo me voy a la utilidad neta, aquí estoy obteniendo el resultado final, pero aquí ya le resté todo lo que dije que no necesitaba para el EBITDA. Si me voy a la utilidad antes de impuestos, esa solo sería mi utilidad antes de impuestos. En mi utilidad operacional, pues ya es mi utilidad antes de restarle intereses e impuestos, que por eso es el EBITDA. Y si yo parto de esa utilidad operacional y le sumo, porque ya se le había restado la depreciación, estoy obteniendo mi utilidad antes de restarle intereses, impuestos, depreciaciones, y pues como no hay amortizaciones, también antes de amortizaciones. Para todos los años. Lo que yo les comentaba ahorita era, por aquí lo tengo todavía, no sé si todavía lo tengo. A veces hay estados financieros que están muy resumidos y en ese estado financiero como tal no muestran todo. A ver un momento. ¿Ve qué se hizo? Aquí está. Entonces, independientemente de las cifras, tenían ventas, costo de ventas, utilidad bruta, pero debajo de la utilidad bruta todos los gastos los resumían en gastos de administración y ventas y se saltaban a la utilidad operacional. No necesariamente significa que no haya depreciación. Me han dicho casi que siempre cuando está así es porque dentro de ese gastos de administración y ventas están incluidos muchos gastos, incluyendo la depreciación, que son las notas a los estados financieros, desglose o ampliación del comportamiento de distintas cuentas. Entonces yo me voy a las notas de gastos de administración y ventas y seguramente ahí estará discriminado tanto de nómina, tanto de gasto de administración, tanto de depreciación, tanto de amortización. Un poco lo que les decía ahorita. Listo, siguiendo. Ya tengo el cálculo del EBITDA. ¿Y qué hacemos con eso? ¿O por qué es tan importante? Es la utilidad que finalmente se convierte en efectivo y queda disponible para atender los 5 compromisos que tiene la caja de toda empresa. ¿Cuáles son esos 5 compromisos? Esos que están ahí. La clase pasada yo les decía que depende del autor, hay distintas estructuras para el cálculo del flujo de caja libre. Ahí les mostré lo que era una aproximación, lo que era el cálculo exacto de ese mismo autor. Les dije que hay otros autores que no discriminan la variación del capital de trabajo neto operativo, sino van relacionando la variación de cada cuenta
Y hay algunos autores que para el cálculo del flujo de caja libre parten del EBITDA. Si nos fuéramos a revisar la estructura del flujo de caja libre, estamos partiendo del EBIT. Bueno, ya le restamos depreciaciones, amortizaciones, pero después volvemos y se lo sumamos. Pero ¿qué estamos restándole ahí para llegar al flujo de caja libre? Los impuestos, las inversiones requeridas en capital de trabajo, la reposición de activos fijos. Ahí hemos llegado al flujo de caja libre. Y si después le restamos lo que es servicio a la deuda, le sumamos nuevos préstamos, llegamos al flujo de caja del accionista, es decir, lo que se puede repartir entre los accionistas. Y pues ahí estaría el tema de dividendos, que ese tema de dividendos no es de esta clase, sino de largo plazo, políticas de dividendos. ¿Qué tal, Andrés? Entonces, hay algunas empresas que dentro de su informe de gestión, como el que ustedes han visto en Nutresa, colocan la cifra del EBITDA. Casi siempre, bueno, la portada hay algunos documentos de la firma pues que les lleva la contabilidad o de los contadores de la empresa, el revisor fiscal, y va una hoja de resumen con las principales cifras financieras, principales cifras a consideración de la empresa, y muchas de ellas relacionan el EBITDA dentro de esas cifras. EBITDA, tantos millones. Porque también a posibles inversionistas o actuales les da una idea de cómo se está comportando la empresa. Incluso en algunos de los capítulos de Shark Tank, una pregunta muy frecuente es: ¿cuál es el margen EBITDA? No sé si lo han escuchado. Ya ahorita hablaremos del margen EBITDA. Entonces, todo lo que tiene que ver con esas obligaciones tiene que salir del EBITDA. Yo debo tener claro cuánto debo pagar de impuestos, de préstamos, cuánto se debe invertir en capital de trabajo, en activos fijos, para pagar dividendos, y todo eso tiene que salir del EBITDA. Ahora, ¿qué mide el EBITDA? Estamos hablando de la utilidad operativa efectiva y del periodo. ¿Por qué operativa? Al calcular la utilidad sin tener en cuenta impuestos e intereses, estamos considerando solo la operación de la empresa. Noten que sin impuestos y sin intereses es el EBIT, que ya lo asociamos con la utilidad operativa. Ahora le vamos a quitar las depreciaciones. ¿Por qué efectiva? Recuerden que las depreciaciones es un tratamiento contable netamente. Envío al gasto X valor contra la depreciación acumulada, pero no es más que un movimiento contable. ¿Por qué del periodo? Porque esas amortizaciones, recuerden que son de activos que pagamos en periodos anteriores. No lo pagamos en ese periodo, lo pagamos en periodos anteriores, pero empezamos a amortizarlo, bueno, o lo amortizamos en ese periodo. Entonces sí fue un gasto, pero que consecuencia de periodos anteriores. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, comentario, algo que agregar? ¿No? No, señor. Bueno, esa es la primera medida de rentabilidad a la que nos vamos a acercar. Pero ¿qué tiene que ver con lo que hemos venido trabajando del capital de trabajo? Vamos a apartarnos un momento del EBITDA, vamos a devolvernos al capital de trabajo neto operativo, a incluir otros indicadores, y ahorita enlazamos los dos. Y vamos a hablar de la productividad del capital de trabajo. Ahí pueden leer lo que significa mientras les voy contando.
hasta la clase pasada habíamos dicho que entre menor sea el capital de trabajo neto operativo, mucho mejor, y es cierto. Pero estábamos midiendo eso en dinero. Aquí lo vamos a medir en proporción en relación a las ventas, porque no es solo que yo diga mi capital de trabajo es de 100 millones, 50 millones, 1000 millones, sino, ok, con ese capital de trabajo que yo manejo, ¿qué tantas ventas realizo? Supongamos que hay dos empresas, ambas tienen capital de trabajo, no sé, de 500 millones, pero una realiza ventas de 1000 millones y otra realiza ventas de 2000 millones. Con el mismo capital de trabajo, una empresa está siendo más eficiente, está logrando más ventas que la otra, y es lo que se mide aquí con la productividad del capital de trabajo. Para ese volumen de ventas que maneja la empresa, ¿qué tanto debo invertir yo en capital de trabajo? Y una vez más, la idea es que sea lo más pequeño posible. ¿Cómo logro que ese indicador sea lo más pequeño posible? O disminuyo el numerador, es decir, el capital de trabajo, o aumento el denominador, es decir, mayores ventas. Vamos a encontrarlo, no sé, en 0,25 o 25 centavos por peso, dólar, euro, lo que sea, o 25%, en porcentaje, en decimales, en centavos, tantos centavos por peso debo invertir en capital de trabajo para ese volumen de ventas. Antes de meterme con ese ejemplo, sigamos acá. Voy a hallar esa productividad del capital de trabajo. Por supuesto, necesito primero hallar el capital de trabajo neto operativo, que va a ser mis cuentas por cobrar más mi inventario menos proveedores menos impuesto por pagar. Con el tema del cálculo del capital de trabajo neto operativo, pues ya lo habíamos visto en clases anteriores. Voy a hallar la PKT, que dijimos que es el capital de trabajo neto operativo sobre las ventas. Entonces ya no es solo ver el tamaño del capital de trabajo, sino su relación con las ventas. Noten que el capital de trabajo neto operativo para este ejercicio aumenta año tras año. Uno diría, si nos quedamos solo con eso, cada vez tienen que invertir más en capital de trabajo y hasta ahí. Pero si me voy a compararlo con las ventas, noten que esa PKT va disminuyendo. Puedo decir que en el 2017 por cada peso invertía 28,9 centavos, en el 2018 27,9 centavos, en el 2019 20 centavos por cada peso de ventas, o lo puedo dejar así en porcentaje, no importa. Entonces, aunque yo aumentaba mi capital de trabajo, mi PKT disminuía, es decir, lograba cada vez ser más eficiente en las ventas. Para que esto haya aumentado y esto haya disminuido, significa que las ventas aumentaron en una mayor proporción que el capital de trabajo neto operativo, lo cual es bueno. Ya no me quedo solo con el capital de trabajo aumentó o disminuyó, sino voy a ver qué tan eficiente es la empresa con el manejo de ese capital de trabajo. Ahora sí, vamos a seguir ampliando
y vamos a mirar unos ejemplos. Considérese el caso de una empresa que por sus características de operación asociadas con el grado de rivalidad del sector debe conceder 90 días de plazo en sus ventas y mantener 30 días de inventarios. El margen bruto de la empresa es el 40%. Si las ventas del año fueron 1.000 millones, ¿de cuánto es el capital de trabajo operativo? Aquí hago una aclaración, ahí se dan cuenta, ese ejercicio lo estoy tomando de un libro que ustedes tienen en el Drive, que es Administración Financiera. Por si acaso les aparece una carpeta, no un PDF, sino una carpeta que se llama Administración Financiera, y ahí está dividido en capítulos complementarios, los cuestionarios, los ejercicios, así me lo dieron pues, y una carpeta de Excel donde, por ejemplo, eso que estamos viendo es del capítulo 7. Como en cualquier libro de finanzas, hacen algunos desarrollos en Excel, los explican, pero en esa carpeta de Excel encontrarán, cuando es necesario, el desarrollo de lo que se está haciendo. Les digo por si de pronto necesitaran. Entonces, ejemplo, me voy a Excel, todos estos son los del capítulo 7. No sé, quise profundizar en ese. Ahí está no solo las cifras, sino cómo llegaron a los cálculos. Listo, por si acaso, por si lo necesitan. Ahora, ¿por qué les menciono el libro? Cuando estábamos hablando de los cálculos del ciclo de conversión de efectivo, yo les decía que dependía del texto, se podía usar 365 días al año o 360. Principalmente textos estadounidenses utilizan 365, textos colombianos utilizan 360. Este es un texto colombiano y utiliza 360 días. Yo no tengo ningún problema con que, no sé, usaron 360, 365, a menos pues que se los colocara explícito en el enunciado, asuman un año de 360, 365 días. Y les digo porque cuando haga ejercicios del libro voy a usar 360 días, por si acaso, para que les coincida con las respuestas, para evitar el tipo de confusión de al profe le dio tanto y en el libro dice tanto. Ahora sí, dicho eso, vamos a revisar este ejercicio. Pregunto, ¿empiezo o empieza? Empiece, profe. Vale. Entonces, voy a colocar por aquí la información que da. Periodo promedio de cobro, 90. Edad promedio de inventario, ¿qué? Promedio de inventario 30, margen bruto 40, ventas 1.000 millones,
y listo, no nos dan más información. ¿De cuánto es el capital de trabajo operativo? Recuerden que de capital de trabajo operativo estamos hablando de los activos corrientes, excluyendo efectivo, inversiones e impuestos diferidos. Es decir, que con esa información que nos dan podemos llegar a determinar cuánto valen nuestras cuentas por cobrar, cuánto vale nuestro inventario, sumamos y ese es nuestro capital de trabajo operativo. Para hallar mis cuentas por cobrar lo puedo hacer con las ventas y el periodo promedio de cobro, pero para hallar los inventarios necesito el costo de ventas, que no lo tengo, pero lo puedo hallar sin ningún problema porque tengo el margen bruto. Que entonces sería las ventas por 1 menos mi margen y mi utilidad bruta sería igual a ventas menos costo de ventas. Cuando empezábamos a ver ciclo de conversión de efectivo, teníamos un ejercicio pues con más información pero similar de IBM, y ahí llegamos a explicar en ese momento por qué hacían lo que hacían, que por ejemplo para hallar las cuentas por cobrar multiplicaba las ventas por el periodo promedio de cobro y lo dividía sobre 365. Para hallar el inventario, entonces multiplicaba el costo de ventas por la edad promedio de inventario sobre 365. Para hallar el saldo de proveedores, entonces las compras por el periodo promedio de pago sobre 365. Vamos a hacer eso acá. Entonces, las ventas por el periodo promedio de cobro sobre, y aquí es donde les digo, voy a usar 360, que es lo que utiliza el autor. Y con inventario, pues lo que acabamos de decir, costo de ventas por edad promedio del inventario sobre 360. Tengo mis cuentas por cobrar, tengo mi inventario, pues mi capital de trabajo operativo es la suma de esos dos. Voy a esperar un momento, no sé si están copiando. Ya vuelvo con ustedes 2 minutos. Listo, ¿tienen alguna pregunta o todo claro? Bueno, vamos a seguir con ese ejemplo. Para el segundo año, las ventas crecen 20%. Si se mantuvieron los días de cuentas por cobrar e inventarios y el margen bruto, ¿de cuánto es el capital de trabajo operativo para el segundo año? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
esto, dice que se mantiene, que las ventas crecen el 20%, entonces lo multiplico por 1,2 y todo esto lo puedo copiar y pegar. Hallo de la misma manera el costo de ventas y las cuentas por cobrar e inventario igual. Ahí tenemos que si las ventas crecieron de 1.000 a 1.200 millones y se mantiene ese periodo promedio de cobro, edad promedio del inventario, entonces tenemos ahora cuentas por cobrar de 300, inventario de 600 para un capital de trabajo operativo, que de 60, perdón, un capital de trabajo operativo de 360. ¿Qué es de ahí importante en este momento? Puedo hallar el crecimiento de cada cuenta. Y todo creció el 20%. Todo creció igual que las ventas. Se espera que eso ocurra si efectivamente se mantiene la misma política de recaudo, de inventarios, de proveedores, el margen, porque les digo, supongamos que mis ventas aumentaron 20%, pero a veces para que fuera posible que ese incremento en las ventas, no sé, de pronto estoy dando más días de crédito, entonces mi periodo promedio de cobro ya no es 90 sino 100, podría llegar a pasar. Listo, las ventas crecieron, la utilidad, pero mi inversión en capital de trabajo operativo creció más a causa de esos días de crédito que yo di. O de pronto, para que se diera ese incremento en las ventas, di unos descuentos comerciales y mi margen bruto ya no es del 40 sino del 35. Igual, mi cuenta de inventarios subió más, mi capital de trabajo operativo se incrementó más que el incremento de las ventas. Ahorita vamos a ver un ejercicio en el que efectivamente, pues si yo digo que las ventas crecen 20%, pues yo puedo hallar esa inversión adicional en capital de trabajo teniendo en cuenta el incremento de las ventas. Pero aclaro, siempre y cuando se mantengan esas cifras. Si se modifican estas de acá o incluso también el periodo promedio de pago, ya no se cumple el que el capital de trabajo neto operativo crezca en la misma proporción que las ventas. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Espero, sigo. Bueno, suponga que al final del primer año la cuenta de proveedores por pagar era de 100 millones y que se mantienen los días de esta cuenta. ¿De cuánto es el capital de trabajo neto operativo para ambos años? Entonces aquí ya nos metemos con el pasivo corriente de operación. Dice que es de 100. Mi capital de trabajo neto operativo pues va a ser igual al capital de trabajo menos esa cuenta de proveedores. ¿Cómo hago para saber cuánto valen mis proveedores en el año 2? Acabamos de decir que si todas esas cifras se mantienen, el incremento va a ser en la misma proporción que las ventas. Y ahí dice, se mantienen los días de esta cuenta, la de proveedores. Eso quiere decir que si se mantiene mi periodo promedio de pago y mis ventas crecen en el 20%, mi cuenta de proveedores va a crecer el 20%.
Y mi capital de trabajo neto operativo creció también el 20%. ¿Tienen preguntas? Espero. Ahí van. No, profe, muy bien. Bueno. Sigamos. ¿De cuánto es la productividad del capital de trabajo para ambos años? Que es lo que estamos viendo en esta clase. Mi capital de trabajo neto operativo sobre mis ventas y aquí es donde empezamos a ver tipos de decisiones como las que les dije ahorita. Resulta que voy a vender más, pero eso implica que voy a dar más días de crédito, por ejemplo. Me va a implicar que mi PKT se suba, ¿no? o de un descuento, no sé cuánto. Se va a subir la PKT. ¿Es malo que se suba la PKT? No necesariamente, sí, pero siempre debo tener muy en cuenta que lo ideal es que sea lo más bajo posible, y si en algún punto yo tomo una decisión que lleva a que se suba, pues tiene que estar justificado el por qué tomé esa decisión, y ahorita vamos a ver, a complementar en qué momentos se puede uno permitir que se suba y en qué momentos definitivamente no se puede permitir que se suba. Bájale aquí 40. Entonces me devuelvo acá. Vi que mi capital de trabajo neto operativo aumentó, pero mi PKT fue disminuyendo. Bien, pudieron las ventas crecer en una mayor proporción, o de pronto llegué a tomar decisiones en que, no sé, los proveedores me daban más días o recaudaba más rápido, de todo ese tipo de decisiones que ven ahí. Sigamos acá. ¿De ese ejercicio tienen alguna pregunta o está claro? Profe, hasta este punto está muy bien. Vale, gracias. Nada, un poco lo que hemos dicho ahí está en esa diapositiva. La idea es que sea lo más bajo posible. Eso implica que mi capital de trabajo neto operativo en relación a las ventas sea bajo. Si nos devolvemos a la estructura del flujo de caja libre, entre más pequeño sea el capital de trabajo neto operativo, mayor será el flujo de caja libre y por ende un mayor valor para la empresa. Revisemos otro ejercicio, ese que ven ahí. Aquí voy a dejarles 5 o 7 minuticos. Ahora vamos a cambiar, ustedes van a tratar de hacerlo y ya revisamos. Listo, voy a darle pausa mientras tanto. ¿Cómo? No lo entendí, Steven. Ese soy yo. ¿Que intentó y no sabe? Sí, me confundí. Bueno, ya van a ver que es realmente sencillo. Voy a empezar por pasar la información.
tenemos la empresa A, la empresa B. Son idénticas, venden lo mismo, ganan lo mismo, algo de lo que yo les decía ahorita, excepto en lo relacionado con el capital de trabajo. Me falta una vocalidad, solo me di cuenta. La empresa A debe mantener 25 centavos, estamos hablando de la PKT, 0,25, y la empresa B 35 centavos, 0,35. Esa es la PKT de cada uno. En el año 1 ambas empresas venden ventas año 1. Ambas empresas venden 2.000 millones. Y para el año 2 aumentan a 2.800. Listo. Esa es toda la información. ¿En cuánto se incrementó el KTNO para ambas empresas en el segundo año? Vamos a empezar por calcular el KTNO para el año 1, para el año 2 y después hallamos la diferencia. ¿Cómo puedo hallar mi KTNO? Pues por aquí tenemos que la PKT es igual al KTNO sobre ventas. Eso quiere decir que mi capital de trabajo neto operativo lo podría hallar también como mis ventas por la PKT. Esas ventas se están dividiendo, pasan a multiplicar. Entonces voy a hallar KTNO año 1 y KTNO año 2. No es más que mi PKT, voy a fijar la fila, por mis ventas. Tengo el capital de trabajo neto operativo del año 1, del año 2, de la empresa A, de la empresa B. ¿Qué se me hizo? ¿En cuánto se incrementó el KTNO para ambas empresas en el segundo año? Pues incremento del KTNO va a ser igual a este KTNO menos este de acá. Ya, la empresa lo incrementó en 200 millones, la empresa ve en 280. Fíjense que aunque tienen las mismas ventas y pues no tenemos todas las cifras aquí, pero dice que tienen las mismas ganancias, mejor dicho, aparentemente las mismas cifras, la empresa llega a ser más eficiente en el manejo del capital de trabajo neto operativo. Vamos a ver de qué otra manera podríamos hallar ese incremento del capital de trabajo neto operativo, porque puede pasar. Supongamos que yo solo sé en cuánto se incrementan mis ventas. Ya sé que son 800. De pronto no tengo la cifra completa de las ventas del año 1, las ventas del año 2, pero quiero que las ventas crezcan tanto por ciento, tantos millones, lo que sea. Yo puedo, a partir de ese incremento de ventas, saber en cuánto debo incrementar o cuánto debo invertir adicionalmente en capital de trabajo. Sencillamente voy a multiplicar ese incremento de las ventas por la PKT y ahí tengo mi incremento en capital de trabajo neto operativo. Y esta es la situación donde yo les decía, sujeto a que todo se mantenga constante: periodo promedio de cobro, edad promedio de inventario, periodo promedio de pago, margen bruto, en fin. Si yo llego a modificar alguno de esos datos, no necesariamente mi incremento en capital de trabajo neto operativo obedezca a esa PKT. ¿Por qué? Porque puede pasar que mi PKT varía.
Y no solo pues sí, la PKT va a variar consecuencia de variación en esas cifras, y eso lleva a que yo multiplique mi PKT, ya le doy la palabra a Miguel, a que yo multiplique mi PKT por el incremento de ventas y de pronto no obtenga el incremento real. ¿Sí, Miguel? Miguel. Profe, ¿cómo le dio el incremento de ventas? Perdón, no alcancé a ver. Tranquilo, sencillamente las ventas del año 2 menos las ventas del año 1. Año 1 iba a vender 2.000, año 2 2.800, se incrementaron en 800 millones. ¿Listo? Bueno. Sí, gracias, profe. Con gusto. Ahora vamos a enlazar. ¿Qué tiene que ver el capital de trabajo neto operativo con el EBITDA? ¿Iba a decir algo, Steven? Sí, estaba fácil. Sí. Vamos primero a introducir el concepto de margen EBITDA. Cuando estábamos en el estado de resultados, recuerden que podíamos hallar margen bruto, margen operativo, margen neto. Mi margen bruto iba a ser mi utilidad bruta sobre ventas, mi margen operativo, utilidad operativa sobre ventas, mi margen neto, utilidad neta sobre ventas. Pues les presento el margen EBITDA, que es EBITDA sobre ventas. Esto es, pues sí, de pronto lo escucharon, de pronto no, pero en muchísimos, pues, de los proyectos que se presentan en Shark Tank, pregunta margen EBITDA. Casi que es obligada en temas de inversión, sobre todo, más que gestión de inversión. Igual, entonces vamos a ver cuánta utilidad están generando las ventas en el EBITDA. Y bueno, antes de ese, por ejemplo, voy a irme aquí a ese punto 3 y voy a hallar el margen EBITDA, que no es más que EBITDA sobre ventas. Y antes de seguir con ese tema, llegará a subir un 1%, pues ese margen puede implicar muchísimo trabajo, muchísimas decisiones, muchísimo tiempo, en fin, depende obviamente de la situación de la empresa, de la industria, de muchas cosas. Pero ¿por qué se los digo? De pronto yo me doy cuenta que la empresa necesita X cambio, pero también debo ser consciente de cuánto tiempo implica y asimismo colocar tiempos. Creo que les conté en alguna ocasión la mega de Nutresa, no sé si de pronto lo que hayan revisado, es decir, una meta altísima. En su momento era a 2020, por supuesto eso ya pasó, y fue una meta impuesta más o menos en el año 2013, más o menos, era llegar a doblar sus ventas. Es decir, en ese año, hagan de cuenta, estaban en 1.000 millones, querían que a 2020 fueran 2.000 millones. Tenían claro cuál quería ser cuál era la meta, pero también eran conscientes que no podían decir de un año a otro vamos a doblar las ventas. Por supuesto, detrás de eso hay un análisis más completo, o que eso implica un crecimiento promedio al año de tanto por ciento en las ventas, si lo podemos lograr, no lo podemos lograr. Igual pasa con muchísimos más indicadores. Yo puedo hablar de
necesito llegar a un margen EBITDA del 25%, por ejemplo. Yo no puedo decir para 2020 nuestro margen EBITDA va a ser 25% con ese comportamiento que tiene la empresa, que más o menos su margen EBITDA sube un 0,8% al año. Le falta un 3%, casi que podría decir en 4 años, a 2021, 22, a 2023 nuestro margen EBITDA será del 25%, por ejemplo. Si aquí yo veo, listo, la inversión en capital de trabajo neto operativo aumenta, pero su PKT va disminuyendo y su margen EBITDA va subiendo. Así por encima yo puedo decir, está teniendo una buena gestión la empresa. En este momento desconozco las metas, situación antes en 2016, cómo está en 2020, pero con esa información yo digo, algo están haciendo bien, van mejorando la PKT y van mejorando el margen EBITDA. Yo no sé si de pronto donde ustedes trabajan o de pronto en alguna noticia que hayan visto, a veces sale sobre todo de empresas grandes, que de tal empresa tal año tuvo una mala gestión, casi que eso es inmediato, que esperan la renuncia del gerente, y si no, pues despedido, y llega una nueva gerencia a encargarse de la empresa. Supongamos que en el año 2016 estaba la empresa en X situación, no tan buena, despidieron al gerente, trajeron uno nuevo, y no sé, supongamos que todavía tiene cosas por mejorar la empresa, pero esa persona podría decir, hey, tengan en cuenta cómo me entregaron la empresa, lo que he logrado, y pues sí, puede que todavía falte, pero se están haciendo las cosas bien. Entonces no es solo la situación actual, sino cómo viene. No sé, podría haber una persona que sea pues y las hay, el gurú pues de la administración, el directivo pues con una amplia hoja de vida, formación, lo que quieran, y de pronto lo llaman para hacerse cargo de una empresa que está en una situación pésima. Depende obviamente de la situación, pero la gestión de esa persona no se puede medir por los resultados únicamente del año en que llegó, si la empresa estaba mal, ¿no? Porque hay cifras que no van a cambiar así de un momento a otro. Listo, margen de EBITDA. Ahora sí, ¿qué tiene que ver el capital de trabajo neto operativo con la rentabilidad? Y aquí introducimos el concepto de palanca de crecimiento, que va a ser el margen EBITDA sobre la PKT. Por eso introdujimos primero EBITDA, después la PKT, después margen EBITDA. Ahora enlazamos todo. ¿Qué me va a indicar esto? Si ese volumen de ventas me está generando caja o me está demandando caja. Por supuesto, cualquier empresa va a querer que sus ventas crezcan. ¿Quién no? Pero yo también debo ser consciente que no siempre es bueno que crezca. Es bueno que crezca si puedo soportar la operación. A veces por ese afán de vender, ahí, lo que yo les digo, no importa, yo le doy más crédito, le hago descuento, mejor dicho, que casi que me regalo pues para que me compren. Y bueno, sí, tal vez logré unas ventas interesantes, pero ¿a costa de qué? ¿Si fue bueno o no? Y pueden haber situaciones en que un mayor volumen de ventas realmente esté disminuyendo el valor de la empresa, o esté generando más gastos, o lo que les digo, aumenté las ventas, pero tuve que poner más dinero para soportar esas ventas por las políticas de crédito, de inventario, lo que sea. Aquí vamos a ver eso. ¿Está generando o le está demandando caja la empresa?
¿Mm? Ya, solo voy a ver si es mayor a 1, menor a 1. Por supuesto, si es igual a 1, ni le genera ni le demanda. Voy a hallar acá esa palanca de crecimiento. Dijimos que es el margen EBITDA sobre la PKT. Solo me interesa mirar mayor, menor a 1, por ejemplo. Es menor a 1. Le está demandando más caja de la que le genera. No es tan bueno, pero una vez más, vámonos a revisar la evolución. Aunque todos los años le demanda caja, pues va ahí como de a poquito subiendo ese indicador. No sé, habría que ver los resultados de 2020, a ver si ya llega a 0,90 y algo, de pronto ya está en 1. Repito, puede verse a años de muy mala gestión, no lo sé, solo tenemos esa información en el momento, estoy haciendo supuestos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Espero, sigo. No, profe, sigue. Vale. Pero ¿qué tanta caja? ¿Cómo, Steven? No, profe, gracias. Vale. Siempre es parte. Vale. ¿Qué tanta caja me genera o me demanda? Porque con ese indicador solo sé me genera, me demanda. Para ver qué tanto tengo de excedente o me falta, calculamos lo que es la brecha o remanente, que ya no es la relación sino la resta entre el margen EBITDA y la PKT, por ejemplo, y ya les digo cómo se interpreta. Margen EBITDA menos primero, si cuando la palanca de crecimiento es mayor a 1, me está generando caja, se podría decir que, bueno, por mal que me vaya, que mi palanca de crecimiento sea igual a 1. Para que sea igual a 1, estoy hablando de que el margen EBITDA es igual a la PKT. Si ese indicador es mayor a 1, mi margen EBITDA va a ser mayor a mi PKT. Entonces, que noten que no es solo mirar que mi PKT sea más bajo o más alto, sino, listo, tengo mi indicador PKT y mi margen EBITDA, ¿qué? Si es menor a 1, es porque mi PKT es mayor que mi margen EBITDA, independientemente si la PKT es baja o es alta. Si el margen EBITDA es menor que la PKT, pues me va a demandar caja ese volumen de ventas. Entonces aquí, si el margen EBITDA es mayor a la PKT, voy a tener un remanente, un excedente. Si el margen EBITDA es menor a la PKT, voy a tener una brecha o un faltante, como en estos casos. ¿Y cómo se interpreta ese resultado? Bien, o me hace falta que mi margen EBITDA crezca, suba un 7,7% para llegar a una palanca de crecimiento al menos de 1, o bien disminuyo mi PKT un 7,7%, o una combinación de ambas, ¿no? Subo el margen EBITDA un poco, bajo mi PKT otro poco. Que igual lo que les decía, en esta empresa el margen EBITDA ha ido subiendo un poco, la PKT ha ido bajando un poco, todos los años sigue habiendo una brecha, pero cada vez menor.
aquí la brecha era del 7,7, aquí del 5,9, del 4,1. En este momento sigo en la posición de que parece que está haciendo una buena gestión, con faltante de caja, con una brecha, con lo que sea, pero veo que van mejorando esos indicadores. Ahora les voy a dejar igual, no sé, 5 minutos. Este es incluso más sencillo que el que les puse antes. Voy a darle pause. Traten de hacerlo. ¿Ese sí lo hicieron o no? No saben, no responde. Profe, creo que me dio como igual. ¿Qué le dio igual? 67%, no sé si lo hice bien, pero si no estoy Sí, mal. en ambos da lo mismo, está bien. Listo, primera parte, antes de entrar yo a hacerlo aquí. Eso es la palanca de crecimiento. Y a la siguiente pregunta de cuál empresa está en peor posición y por qué, ¿qué respondió? ¿O no tiene idea? ¿O qué más? ¿O solo halló la palanca de crecimiento? Te hice la PS y ya. Listo. Ya vamos a ver, pero sí, lo hizo bien. Ahí. Entonces vamos a colocar aquí la empresa A, la B. Tenemos del 20%, 6,7%, 30 y 10. Y si me voy a hallar la palanca de crecimiento, efectivamente margen EBITDA sobre PKT. Y en ambos tenemos la misma palanca de crecimiento. Hasta ahí, bien. ¿Cómo sé si ambas tienen la misma palanca de crecimiento? ¿Cuál está mejor? ¿Cuál está peor? Pues voy a hallar esa brecha por remanente. Mi margen EBITDA menos mi PKT. ¿Cuál tiene una brecha más grande? La empresa A. Entonces podríamos decir que la empresa... Sí, Miguel. Antes de... ¿Cómo lo hiciste? Perdón, no vi. La brecha, margen EBITDA menos PKT. Vale, profe, muchas gracias. Con gusto. Entonces podríamos decir que la empresa A está en una peor posición porque tiene una brecha más grande. Noten que aunque tiene un margen EBITDA mucho mayor que la empresa B, por su PKT está en peor posición. Ahí es donde mezclamos ambos conceptos. Sí, claro, la idea es un PKT más bajo, lo más bajo posible, pero combinado con el margen EBITDA. Adicional a saber, ok, qué tanto debo subir o el margen EBITDA o bajar la PKT, también es saber qué tipo de decisiones o de estrategia puedo tomar en un momento determinado. Si yo tengo una brecha, es decir, sí o sí debo subir el margen EBITDA o bajar la PKT, mis decisiones deben ir encaminado hacia eso. ¿Qué pasa si por ejemplo el margen EBITDA es mayor?
no sé, supongamos que fuera 35%. Perdón, aquí estoy, lo voy a poner es así. Entonces ya no tengo una brecha, sino un remanente, en ese caso, del 5%. No significa que voy a tratar de bajar mi margen EBITDA 5% o a subir mi PKT un 5%, pero si yo puedo tomar alguna decisión y llegar a afectar ese margen EBITDA hasta en un 5%. Ejemplo de esas decisiones, ahí sí voy a incrementar mis ventas, entonces, no sé, voy a dar un descuento llegando a disminuir mi utilidad, pero estoy en una posición en que me lo puedo permitir, bajar un poco. O puedo llegar a aumentar mi PKT, ok, entonces sí puedo en ese momento dar más días de crédito. O de pronto, complementando con lo que veíamos en clases pasadas, como de pronto puedo aumentar mi PKT, entonces aunque mis proveedores me estén dando crédito, me va a dar el lujo de disminuir ese periodo promedio de pago, aprovechando los descuentos por pronto pago que me ofrecen. Se va a bajar mi periodo promedio de pago, va a llevar a que mi PKT se aumente, pero estoy ganando descuentos, estoy en un momento donde tengo un remanente, lo puedo hacer. Distinto donde yo esté en esta posición, donde tengo que subir el margen EBITDA o bajar mi PKT, y yo me pongo a ofrecer ciertos descuentos para aumentar las ventas a costa de mi utilidad, mejor dicho, despedido. Entonces noten que no se trata de que esta estrategia o esta decisión sea buena o sea mala, sino que va a depender mucho de la situación en la que esté la empresa. Porque, bueno, y no es solo el que tenga una brecha más grande, sino, como lo dije hace poco, llegar a subir ese 10% de margen EBITDA puede implicar mucho más tiempo que llegar a subirlo solo un 3,3%. Si nos fuéramos a, no sé, empresas que se comporten como esta que tenemos acá, que el margen EBITDA va subiendo de 0,8 en 0,8, esta de aquí se lleva más de 10 años, como 12, esta de aquí de pronto solo 3 o 4. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Necesitan que me paren alguna celda? No, profe, yo voy bien. Bueno. Bueno, hasta este momento como tal fue la clase. ¿Qué sigue en estos momentos? Bueno, no sé, terminé 15 minuticos antes, lo tenía en mente hasta las 8. Va un quiz de lo que vimos. Aquí les coloco ejercicios 1 y 2 del capítulo 7, pero sin embargo ahí está en Teams. Creo que lo había programado para que les apareciera a las 8. Voy a parar de grabar.